Además, esa leyenda negra de la primera generación de historiadores parte del error de que, vamos a hablar del caso concreto de Venezuela, pero esto aplica a todo el continente, Claro. de que Venezuela ya existía y España la conquistó como la Alemania nazi conquistó a Polonia. Y es falso de Y toda eso falsedad. no, o sea, no existe nada, ni siquiera, porque si bien se acerca en el caso mexicano y peruano, porque Ajá, ahí ya había unos pueblos exactamente. con unos gobiernos centrales. Y había una estructura política. Y eran unos gobiernos imperiales ambos, de hecho. Conquistadores. Entonces, ahí hubo en buena medida una superposición. Aquí es la creación de Venezuela, es hispánica. No existe Venezuela antes de 1777, cuando por decreto de Su Majestad Carlos III Ajá. crea la Capitanía General de Venezuela con una entidad que ya existía, que es Caracas, que llegaba hasta el Orinoco y hasta Maracapana. Exacto, hasta el pie de Monte Andino casi por un lado y hasta el oriente por el otro, hasta el río Chire por ahí o el río Manzanares. O sea, una provincia bien grande, todo lo que hoy en día es el Desde centro. Cabo de la Vela hasta el río Unares. Ajá, todo lo que hoy en día es el centro del país. Era como un primer experimento, eso se lo habían separado a Granada en 1720 y pico por ahí, y luego en 1777 crean la Capitanía General de Venezuela, pegándole a Caracas, Maracaibo, Guayana y Apure, ¿no? Que terminan de cerrar el país. O sea, la creación de Venezuela es una creación hispánica. Pero fíjate, tú mencionaste ahorita cuando mencionabas el derecho indiano, otra cosa que yo, y les pregunto a ustedes si estarían de acuerdo con esta propuesta, esta hipótesis de trabajo. Mucho se habla, en parte de esa leyenda negra que hoy en día cuesta quitarse de encima, incluso de la simple presencia de Europa en América, no ya restringiéndonos a España, de que, otra vez volviendo al símil nazi, de que Europa vino aquí a hacer una racia y una limpieza étnica como la que hicieron o la que pretendían los nazis en Europa del Este. Y entonces se ponen estas cosas de que arrasaron con los indios y hubo una mortandad enorme. Y mucha gente olvida en señalar que en las antiguas posesiones españolas, es decir, las partes de América que hoy en día hablan español y también en buena parte el portugués, que llegó a ser parte del orden hispánico, es donde más aborígenes prehispánicos quedan. Y donde más costumbres y tradiciones y donde más subsiste la cultura indígena, o sea, las culturas indígenas que subsisten en el norte de América son casi que indígenas por decreto, pero porque están su vestimenta, sus costumbres, su actividad económica está completamente integrada a de hecho, a la economía. en algunos casos la vestimenta indígena incluso fue invención de la propia España, ¿no? Incluso sí, en el caso de Guatemala por ocurre. ejemplo, en el caso de Guatemala ocurre que la vestimenta tradicional aborigen de los indígenas es una respuesta a una exigencia hispánica, ¿no? Sí, vestidos, a una exigencia impuesta por la autoridad española. Pero la cosa es que se habla todavía entre ellos la lengua indígena. Sí, cómo no. Nunca se consideró ilegal que eso sucediese. Entonces, tú podrás decir, bueno, estuvieron en una posición de inferioridad, subyugados. Ok, estoy de acuerdo. Podría estar de acuerdo, no lo voy a discutir ahorita, eso tiene sus matices, pero ok, lo acepto ahorita. Pero subsistieron. Y además, a diferencia de lo que sucedió en las colonias inglesas de América del Norte, de donde derivan hoy básicamente Estados Unidos y Canadá, donde hubo una casi completa traslación de la familia anglosajona de Inglaterra a la América del Norte, al precio de ir barriendo y empujando hacia el margen al componente aborigen originario. En el caso de América, la inmensa mayoría del poblamiento europeo que vino, en el caso de la América española, es de hombres solteros solos, que en el primer siglo vienen por un afán de aventura, de fama y fortuna, fama y gloria, de gloria y fortuna, que se encuentran aquí un mujerero, de acuerdo a su concepción, disponible. Por supuesto no estaban disponibles nada, fue la ley de la selva lo que imperó ahí, pero resultó en este color de piel nuestro tan particular, donde tenemos, a diferencia de lo que puede pasar en Estados Unidos, donde te distinguen entre blanco y negro con una caracterización tan draconiana y cerrada que a veces tú dices, pero ¿por qué es negro si yo lo veo blanco? Porque yo vengo de aquí. Entonces, si alguien para mí tiene la tez bastante clara, pero tiene la nariz con ala ancha, los labios gruesos y el pelo chicha, pero para mí la piel es clara, para mí es blanco. Para un gringo de repente, no, él es negro.
porque entonces nosotros diríamos que en la colonia hubiésemos dicho que era un cuarterón, entonces, pero para ellos no. Entonces eso nos dejó fino. Eso nos dejó fenotípicamente una cosa que yo en particular hallo bastante agradable, que tenemos esa paleta de colores. Yo me acuerdo que cuando el fotógrafo Spencer Tuning, que hace fotografías masivas de desnudo, vino acá, él decía que le fascinó la paleta venezolana, o sea, que lo que aquí tenía no lo había visto en ninguna otra parte. Pero también dejó unos problemas porque entonces eso hizo que las únicas personas que estaban en labores de gobierno durante esos 300 años de estabilidad eran esa minoría blanca, que bueno, no eran tan minoritarias como usualmente la leyenda negra da para pensar, pero eran minoritarios. Definitivamente tenías ese 50% de la población, que era el término genérico de pardos, que son los mezclados, son todos los que no son blancos ni negros ni indios, pero que justamente por su condición de no puros, de acuerdo a las concepciones de la época, están completamente excluidos de cualquier forma de gobierno, incluso de formalización de la economía, incluso geográficamente, en el caso venezolano, están en el margen, abiertamente, porque están en el llano. Están hacia lo que para nosotros fue como el oeste americano después de la República Americana en el siglo XIX. Están allá presionados al margen y luego entran en la historia a partir de la independencia, dejando un desastre que podríamos atribuir justamente a que, y ahora vuelvo a la comparación con los Estados Unidos, los colonos ingleses en América del Norte siempre formaron gobierno, porque Inglaterra no tenía la capacidad de ingerir. La debilidad estructural del gobierno central inglés hizo que la gente se acostumbrase a gobernarse ella misma, y cuando se cae el orden inglés, en Estados Unidos no hubo mayor diferencia. Para ellos hubo un sentido de continuidad muy grande, pero aquí, donde teníamos todo estaba centrado, como decía Daniel, en la gran figura paternal de la corona, del rey, pues, porque siempre fue hombre después de la muerte de Isabel. Pero además, a partir de Felipe II, con una exclusión del componente local, no puede haber autogobierno, no puede haber, todo tiene que remitirse a la metrópoli. Entonces nos dejó muy estables, muy queriendo al papá rey, pero sin un entrenamiento en las cuestiones políticas que los anglosajones, por defecto, en lo que en el siglo XVI, XVII podría haber sido considerada una debilidad, terminó siendo 2 siglos después una ventaja competitiva. Para hablar con esta jerga más cientificista, terminó siendo una ventaja competitiva lo que originalmente era una debilidad, que al no poder imponer la metrópolis un orden central tan firme, porque España es la envidia de todas las cortes españolas, de todas las cortes europeas, todos quieren tener un gobierno central y estable como el que tiene España, que no logran ninguno. Con una burocracia eficiente. Con una burocracia súper eficiente, con un rey burócrata como es Felipe II, que sin moverse sin moverse de Madrid, con una disciplina increíble, sin moverse jamás de Madrid, porque el rey monje fue unas cuantas veces a Portugal un tiempito, y porque el recuerdo de la madre parece que fuera lo que lo movió nada más a ir a eso. Y también estuvo en Inglaterra. Bueno, claro, pero eso fue antes de ser rey. Pero eso fue porque se lo mandó el papá. Pues. Pero una vez que se hace rey, no se mueve de Madrid nunca, salvo esa experiencia puntual en Lisboa. Pero sabía, con sus espías, entre comillas, jesuitas, sabía lo que estaba pasando en todo el orbe hispánico, y no había, ojo, no estoy exagerando, la moneda española es la moneda española de Carlos V, que se estabiliza en tiempos de su hijo Felipe II, pese a las múltiples quiebras del reino. Es la primera vez en toda la historia de la humanidad que hay una verdadera moneda que es de circulación universal, tan reconocida y tan firme, que su símbolo, que es ese símbolo de la S con el palito atravesado, se vuelve el símbolo universal de la moneda, que cuando nace la República Norteamericana en 1776, lo primero que hace es adoptar una moneda propia, y lo que decide hacer es adoptar una moneda que ya todo el mundo sabe su referente, que es la moneda del Imperio Español, que incluso cuando el Imperio Español ya no existe, todavía en 1850-60, la moneda de circulación legal de los Estados Unidos de América es la moneda del Imperio Español. O sea, eso te dice la importancia y el referente que llegó a ser España, que usualmente solemos borrarlo e ignorarlo, ¿no? Entonces, por la propaganda inglesa. Sí, algo hay de eso, efectivamente, que lo increíble es que los mismos españoles la compraron y se la creyeron, ¿no? Pero entonces yo creo que parte del problema así como dice Daniel, que señalaba lo importante que fueron los valores hispánicos por 3 siglos, que al quebrarse y entrar la Ilustración no supimos asimilarlo, y la República, y lo que la República implica, la igualdad y la libertad republicana, es algo que todavía 2 siglos después no terminamos de asimilar qué significa, porque parece que 3 siglos fueron muy importantes. También nos faltó esa experiencia que por
lo que era originalmente una desgracia, tuvieron los anglosajones, terminó siendo una ventaja enorme, que es que cuando se rompe el orden, ellos pueden seguir gobernándose solos, porque es como esos muchachos de una casa en la que el padre siempre estaba ausente, desde que tienen 10 años de edad, que cuando finalmente llegan a la adultez son de un proactivo y de un echado para adelante, porque siempre fueron así, mientras que otros que de repente crecimos en un ambiente donde papá y mamá lo saben todo y siempre resuelven, cuando nos quedamos solos de repente, ay, ya va, ¿cómo es que tengo que hacer aquí? Tengo que llamar para preguntar. Bueno, pero también hay que ver, hay que mencionar, y ahora que también se celebra el 5º centenario de Lutero, entonces también sí, esta misma semana. 1517, exactamente. Aquí hay varias cosas en Venezuela, el caso de Roscio, por supuesto que era católico. Bien, que es bueno que también le echemos una revisioncita por ahí. Claro, el mundo hispánico es católico, el mundo anglosajón es protestante, entonces también esa raíz calvinista también tiene un poquito que ver por allí. Eso suena a determinismo, pero ciertamente hay algo. Porque sobre todo los anglosajones porque el anglicanismo tiene mucho tufo católico. Es un híbrido, sí. Sí, pero los que se vinieron a América son los protestantes más radicales, huyendo de ese orden calvinista, huyendo de ese orden que para ellos tiene el tufo de determinismo, catolicismo. Tal cual. Yo te quería decir antes de que avancemos un poquito, en que el tema indígena fue un tema de preocupación para la monarquía hispánica. De hecho, era posible, una vez que los funcionarios, los gobernadores terminaran su gestión, hacer los famosos juicios de residencia, en los cuales se revisaba la gestión del funcionario, y incluso podía ser penalizado. Y había momentos, a ver si Daniel te acuerdas, ¿cómo es que se llamaba cuando los indígenas tenían la posibilidad de incluso elevar demandas por alguna acción no buena del gobernante, del alcalde, etcétera? No recuerdo exactamente el término, pero eso era posible. Lo mismo que, por ejemplo, los pueblos que eran solamente de indios, bien, a cargo de la iglesia. Por ejemplo, en el caso nuestro, la Victoria. La República, una vez que viene la independencia, no se ocupa del tema indígena. Es decir, es un tema relegado. Además que, bueno, en el siglo XIX uno y no solo aquí, en todo en Bolivia, en Perú, y en México. Bueno, en el sur hubo más bien las arremetidas contra. Sí, o sea, los indígenas en el mundo suramericano estuvieron peor una vez decretada la república que no, la peor terrible en Chile, por ejemplo, en Argentina. En Chile, el exterminio mapuche. La guerra muerta. Sí. Era el único lugar donde se habla de una guerra muerta que no es como la nuestra, es el conflicto que hay empezandito la república con los mapuches en el sur. Ajá. En nuestro caso, la república tiene otros problemas, que era como darle orden al desorden que generó la independencia, y bueno, que no es un término, por supuesto, ni mucho menos mío, la república de los principales. O sea, ¿qué vamos a hacer con esto que tenemos aquí? Primero, ¿con quiénes quedamos? ¿Quiénes quedamos vivos? Sí. De los que quedan vivos, ¿cuáles son los que pueden hacer esto? Que en el caso venezolano es terrible. Es terrible. La guerra muerta aquí fue dramática. Un dato para los oyentes. En el último censo hecho antes del estallido de la independencia, en Venezuela hay entre 800 y 900 mil. El número más conservador es 800 mil. El más entusiasta es 900. El más optimista es 900.000 habitantes. Cuando se vuelve a hacer un censo ya en la República, en 1832, 34, por ahí es en tiempos de Páez. Sí. La población del país es 600.000. O sea, Venezuela pierde un tercio. Un tercio de su población. Te tienes que ir a la guerra de los 30 años en el orbe alemán para encontrar una masacre y un despoblamiento como ese. Claro, en términos porcentuales, por supuesto. Por supuesto, en términos porcentuales, porque allá es por el orden de los millones. Ajá. Esto es trágico. Incluso yo siempre digo en mis clases, y además, porque ¿cuál es el porcentaje además que perece o que emigra en ese periodo? Es en buena medida también el más preparado. Uno puede ser también el más prejuiciado, el más despótico, podría estar de acuerdo con eso, eventualmente yendo caso a caso, pero también es el más preparado y es el que podría haber asumido las riendas del país para ponerlo en un orden de desarrollo, y queda gente que no está... no tiene amplio conocimiento de instituciones y que no se puede ir tampoco. No es cosmopolita, no se puede ir, y es terrible. Yo incluso digo, yo a veces suelo decir, yo puedo que esté exagerando, ustedes que tienen más experiencia, más conocimiento al respecto me corregirán si exageré. Yo suelo decir en mis clases que en la historia americana solo se conocen dos grandes ejemplos, sobre todo en el periodo emancipador, porque ahorita me mencionaste un caso que no conozco, el de chileno, pero yo suelo decir que en el caso americano hay solo dos experimentos, dos intentos abiertos y explícitos de exterminio étnico, pero que a diferencia de lo que la leyenda negra ha querido vender, no es de blancos queriendo borrar a las clases originarias, a los grupos a orígenes originarios o a los otros, no, es de eliminar a la raza blanca.
que es el Santo Domingo francés, donde no quedó un solo blanco, y la Venezuela de 1814, donde el afortunadamente breve episodio de Boves De la guerra de colores, sí. quiso abiertamente exterminar a la, y cito, raza maldita. Sí. La raza maldita era, irónicamente, acaudillada por un blanco, pero era un ejército de pardos queriendo acabar con la raza maldita y no dejar ninguna. Y los que se quedaron en Caracas en 1814, cuando entró Boves, bueno, no quedó nada, ¿no? Pero antes de eso, yo quería, ahora, después de que tenemos rato hablando del orden hispánico, lo importante que fue